Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Bruno, The Blower 3005, y en este video vamos a hablar sobre lo que es el libre albedrío. ¿Existe o no? Este tema es relevante en dos áreas, el área teológica y el área criminológica. En el área teológica es relevante porque lidia con lo que es el destino eterno de las personas, mientras que el área criminológica lidia con lo que es con la responsabilidad de los actos. Abordando primero el área teológica. Algunos creyentes dicen que no existe libre albedrío, sino que Dios determina quiénes van a ser salvos y quiénes no. Es decir, que las personas no deciden seguir a Dios o no. Otros creyentes afirman que sí, que en efecto existe libre albedrío, que todos podemos decidir si queremos estar en la eternidad con Dios o no. La no existencia de libre albedrío en esta área abarca algunos problemas. El primero de ellos es que el evangelismo pierde su propósito. ¿Por qué? Porque si las personas ya están predestinadas a ser salvas, entonces no importa que no se predique, porque van a ser salvas. Y las personas que están destinadas a ser condenadas, no importa que se predique, van a seguir siendo condenadas. Entonces, ¿cuál es el propósito del evangelismo? Si existe una predestinación de parte de Dios y Dios es soberano y decide quiénes van a ser salvos y quiénes no, entonces el evangelismo pierde su propósito. Otro de los problemas que veo es que es contradictorio con el texto bíblico. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunos pasajes, uno principalmente, que utilizan las personas que dicen que no existe libre albedrío a favor de que estamos predestinados a ser salvos. Este pasaje es Efesios capítulo 1. El pasaje dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Este pasaje da a entender que nosotros, los creyentes, fuimos escogidos incluso desde antes de la fundación del mundo para ser santificados y presentados sin mancha delante de Dios y para ser hijos de Él. Pero contradice otro texto, el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este pasaje dice lo siguiente: El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Hay contradicción? Sí. ¿Por qué? Porque el pasaje de Efesios dice, Dios nos escoge. Y el pasaje de 2 de Pedro dice, Dios quiere que todos se arrepientan. Es decir, si Dios quiere que todos se arrepientan es porque existe la capacidad de elección y de que no todos se arrepientan. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bien, la respuesta es que en Efesios capítulo 1 no se refiere a una individualización o una individualización de elección. Es decir, que Dios no dice qué personas van a ser salvas y cuáles no, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo decide que el conjunto de creyentes van a ser santificados en Él y van a ser presentados sin mancha delante de Él y van a ser presentados como sus hijos. Es decir, Dios no elige a las personas individualmente, sino Él decide que el conjunto de creyentes, la comunidad de creyentes, van a ser los que van a ser santificados y presentados como sus hijos. Y esto es la respuesta más racional y que no va en contra de los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque si el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que nadie perezca, entonces, si Dios es soberano y ya nos escogió, ¿por qué habría gente que habría de perecer? Si Él no quiere que esa gente perezca. O si quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces, si es soberano, ¿por qué esas personas no habrían de elegir el arrepentimiento? Pero el texto bíblico dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si dice la palabra todos, es porque existe la posibilidad de que todos procedan al arrepentimiento. Pero depende de la decisión de las personas. Entonces, esta es la solución a esta contradicción o aparente contradicción del texto bíblico. Es una respuesta bastante sencilla
pero aún así muchos defensores de la no existencia del libre albedrío lo sostienen. Pero el libre albedrío existe, cada persona decide si cree en Dios o no, y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Las personas deciden creer en Él o no, o las personas deciden seguir a Dios o no. Dios no decide quiénes van a ser salvos, sino las personas deciden si quieren seguirlo o no. Se puede ejemplificar de esta manera. Imaginen que todas las personas del mundo están en una sola hilera y Dios está del otro lado frente a frente. Nosotros podemos decidir ser escogidos por Dios. ¿Cómo? Dios dice, ¿tú quieres venir conmigo? Si esa persona dice sí, esa persona se convierte en parte de los escogidos. Si otra persona dice no, esa persona no es parte de los escogidos. Tiene que ser mutuo. Es decir, Dios tomó la iniciativa al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos estar con Él. Entonces, si Dios da el primer paso, nosotros tenemos que dar una respuesta, sí o no. Es por eso que nosotros decidimos ser parte de los escogidos, o no. Esto es en el área teológica. ¿Existe libre albedrío? Sí, sí existe. Se puede ver, como mencioné, en toda la Biblia y es lo más lógico. ¿Por qué? Porque si no existe la decisión, entonces no existe el amor, no existe la capacidad de amar, porque el amar es una decisión racional. Entonces, ¿por qué Dios nos pediría amarlo si nosotros estamos predestinados a amarlo? Eso no es un amor real, es un amor condicionado, literalmente. Entonces, para que exista el amor, tiene que existir la capacidad de elección. Esto es en el área teológica. El área criminológica es igual de interesante. La escuela clásica afirmaba que existe libre albedrío, mientras que la escuela positiva y la tercera escuela afirman que no existe el libre albedrío. ¿Cuál es el conflicto con que no exista el libre albedrío? Si no existe el libre albedrío, no puede haber responsabilidad por los actos. ¿Por qué? Porque las personas estarían predeterminadas a realizar ciertos actos, estarían predeterminadas a llevar a cabo ciertas acciones. Es decir, no se puede juzgar a un violador. ¿Por qué? Porque está determinado a violar, es decir, se deja llevar por su instinto. Una persona que asesina no puede ser juzgada porque está determinado a asesinar. O sea, no hay... Si no hay libre albedrío, no existe una manera de condenar o de llevar ante un juicio a una persona que ha cometido algún delito. No se podría hacer. O sea, el que existe libre albedrío conlleva a una responsabilidad por los actos. Es decir, yo decido libremente que voy a matar. Lo estoy haciendo conscientemente. Hay al menos solo 2 excepciones de personas que no pueden ser responsables penalmente. Es decir, los infantes. ¿Por qué? Porque no distinguen todavía lo que es correcto de lo incorrecto. Y las personas con problemas mentales. ¿Por qué? Porque tienen dificultades precisamente en su mente. No tienen una noción de la realidad adecuada. No distinguen correctamente lo que es bueno de lo que es malo. Exceptuando, por ejemplo, los psicópatas. Ellos, aunque tienen un trastorno, tienen una anomalía en el cerebro, saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces son responsables penalmente. Pero si una persona sana tiene libertad de elección, entonces tiene responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de elegir cometer un delito o no, de cometer un crimen o no. Entonces, el problema, si no existe libre albedrío, es que no se puede juzgar a las personas, no se puede condenar a las personas por un delito o por un crimen. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por puro instinto, por pura naturaleza. Así que el libre albedrío existe. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen la capacidad de decidir lo que es correcto o incorrecto. Todas las personas pueden racionalizar la consecuencia de sus actos y deciden llevarlos a cabo o no. El libre albedrío no puede reducirse a una no existencia. ¿Por qué? Porque no hay manera de condenar a una persona por el hecho de cometer un delito. Y aplica también para el área teológica. O sea, si no existe libre albedrío,
se combinan estas dos áreas, criminológica y teológica, entonces no existiría manera de condenar el pecado. ¿Por qué? Porque las personas estarían predestinadas a pecar. Y es una de las doctrinas que algunos creyentes enseñan, que todas las personas nacen siendo pecadoras. Pero eso lo podemos tratar en otro video, ¿no? Entonces, si existe libre albedrío, entonces existe en el área teológica la capacidad de elección de decidir si vamos a estar con Dios o no, y en el área criminológica existe la responsabilidad penal. Y esto se complementa con la realidad. ¿Por qué? Porque es lo que podemos observar. O sea, si nosotros vemos a nuestro alrededor, si vemos la realidad, si vemos lo que es lo que se presenta como los hechos, entonces podemos afirmar existe libre albedrío. ¿Por qué? Porque las personas sí son responsables por sus actos, sí entienden lo que está bien y lo que está mal. Las personas sí pueden decidir creer en Dios o no. Entonces el libre albedrío existe. Y si existe, entonces todos somos responsables por lo que hacemos y por lo que creemos. Entonces, esto es todo. Es un video bastante rápido, bastante corto. Espero haber sido lo suficientemente claro en cuanto a este tema. Y espero les haya gustado. Espero una retroalimentación. Si ustedes dicen no creo, no estoy de acuerdo con lo que dices, son libres de comentarlo. Si dicen yo sí estoy de acuerdo y quiero reafirmar esta otra cosa o complementarlo, también es sumamente bienvenido. Así que espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica, ya saben, son bienvenidos en los comentarios y yo los voy a responder todos. Así que esto es todo. Ya saben, denle like, comenten, compartan. Obviamente, si no se han suscrito, suscríbanse. Eso estaría muy chido. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Sale? Y vale o no vale. Ya depende de ustedes si ven los siguientes videos o si ven todos mis videos, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao.